¿Quieres saber cuáles son los castigos más terribles de la mitología griega? Déjame explicarte. En la mitología griega, el Hades tenía un lugar especialmente seleccionado para ejecutar los más terribles castigos de los dioses griegos. Se trataba del Tártaro, un lugar en el que estaban encadenados los titanes y se enviaba a las almas condenadas. Era justo allí donde los feroces castigos tenían lugar. Uno de los más conocidos castigos de los dioses griegos fue el aplicado al titán Atlas. Durante la titanomaquia, a este titán se le encargó de comandar a las fuerzas de Cronos, pero perdió la batalla. Quienes lucharon con él fueron condenados enviándolos al Tártaro, pero a Atlas se le castigó con una condena mayor: cargar sobre sus hombros la bóveda estelar durante toda la eternidad. Otro de los castigos en la mitología griega más épicos fue el aplicado a Tántalo, el rey de Frigia. Aquel había violado las leyes de los dioses, cometiendo 3 pecados imperdonables. En primer lugar, fue invitado a compartir la mesa de los dioses en el Olimpo, y al regresar a la tierra, reveló a sus amigos los secretos que había oído durante el banquete. Su segundo pecado fue matar a su hijo Pélope y servirlo troceado y cocido en un banquete a los dioses en su palacio. Zeus entonces, completamente indignado, lanzó en su contra una roca del monte Sípilo, que lo aplastó dolorosamente hasta matarlo. Al morir, sus torturas continuaron en el Tártaro, donde Zeus le condenó a estar en un lago y bajo un árbol lleno de frutos, donde cada vez que intentaba beber o comer, el agua y las ramas se retiraban. Especialmente horrendo entre los castigos de los dioses griegos fue el sufrido por Ixión. Este personaje de naturaleza traicionera era un lapita, rey de Tesalia. Contrajo matrimonio con Día, prometiendo al suegro un regalo que nunca le dio. En venganza, este le robó unas yeguas. Entonces Ixión, indignado, invitó al suegro a comer y cuando lo tuvo en su casa, lo arrojó a un foso lleno de ascuas ardientes y lo mató. Luego de aquello, fue rechazado hasta el punto de tener que vivir escondido. Rogó a Zeus el perdón y consiguió su piedad, pero Ixión tenía una naturaleza oscura. Se dispuso entonces a seducir a su esposa, Hera, haciendo alarde de su aventura. Zeus, en venganza, le envió un rayo y acabó con él. Pero lo peor vendría después. En el inframundo, Ixión fue atado a serpientes a una rueda que giraba por toda la eternidad. Entre los hijos de Zeus, uno en especial fue merecedor de uno de los más severos castigos de los dioses griegos. Se trata de Ticio, un ser de lujuria absolutamente desenfrenada. Ticio intentó violar a la titán Leto, que junto con Zeus habían sido padres de los gemelos Apolo y Artemisa. Estando Leto de viaje, fue asaltada por Ticio, que le rasgó la ropa. Estando a punto de ser violada, fue salvado por sus propios hijos Apolo y Artemisa, que mataron al monstruo con sus flechas. Como castigo eterno, fue arrojado al Tártaro, donde 2 buitres, en algunas versiones del mito 2 serpientes, le comían el hígado que volvía a crecer. El hecho de que fuera el hígado lo que atacasen las aves tiene que ver con la idea griega de que era el lugar donde residían las pasiones. Sísifo fue el fundador y rey de Corinto. Por sus malas acciones, Zeus envió a Tánatos, la muerte, a buscarlo para conducirlo al inframundo. Sísifo engañó y capturó a Tánatos y así logró que en el mundo no se produjeran muertes, hasta que Ares, el dios de la guerra, lo liberó y se lo entregó a Hades. Sin embargo, Sísifo no quería morir y era un hombre de recursos. Antes de ser llevado al Tártaro, le dijo a su mujer que no hiciera ninguno de los sacrificios que estaban mandados a su muerte. Cuando Sísifo estuvo ante Hades, se quejó del comportamiento de su esposa y lo convenció para que le dejase volver a la tierra a castigarla. Hades le permitió regresar y Sísifo aprovechó para escapar del inframundo. Tras varios años en Corinto, Hades consiguió hacerlo volver a su reino y allí le aplicó uno de los más duros castigos de los dioses griegos. Debía empujar una piedra gigante por la ladera de un monte hasta llegar a la cima, pero antes de alcanzarla, la roca giraría hacia abajo hasta el pie del monte, donde él volvería a empezar el proceso que se repetiría por toda la eternidad. Sumado a este listado de los castigos de los dioses griegos más terribles, se encuentra la penitencia sufrida por las hijas de Danao. Las jóvenes habían sido obligadas a casarse en contra de su voluntad, evitando así ser asesinadas. Pero recibiendo el consejo de su padre, en su noche de bodas tomaron la decisión de asesinar a sus esposos decapitándolos. Como castigo a su mala acción, fueron condenadas a llenar un pozo en el reino de Hades, pero con la particularidad de que no tenía fondo. Así
que se pasarían llenándolo sin terminar. Finalmente, el último de los castigos de los dioses griegos es el sufrido por la joven Aracne. Aracne era una destacada tejedora, al punto de que se atrevió a proclamar que sus tejidos eran más hermosos incluso que los de la diosa Atenea. Atenea, herida en su vanidad, retó a la humana a un duelo en el que en efecto resultó victoriosa Aracne. La cólera de Atenea fue tal por haber perdido en contra de una mortal que la transformó en una araña, para que se la pasara tejiendo toda la eternidad. ¿Y tú, qué otros crueles castigos conoces en la mitología griega? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.